Bienvenidos de nuevo a esta asignatura de Ciencia Jurídica. Hoy vamos a ver el tema 6, que trata del título octavo de la Constitución y nos habla de la organización territorial del Estado. Empieza en el artículo 137 y nos dice que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Estas tres entidades gozan de autonomía para la gestión de sus intereses: los municipios, las provincias y las comunidades autónomas, que es así como se organiza territorialmente el Estado. El artículo 138 y 139 ya nos habla de los principios que van a regir la organización territorial del Estado, como son el principio de solidaridad, es decir, que haya un equilibrio económico entre las distintas autonomías. Nos habla de la igualdad, el artículo 139, todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, y nos habla de la libre circulación de las personas y bienes. Las autonomías, lógicamente, no pueden poner aduanas, no pueden poner fronteras en sus límites territoriales. Los artículos 140 y 141 nos hablan de los órganos de gobierno de los municipios y las provincias. El órgano de gobierno del municipio es el ayuntamiento, con su alcalde y sus concejales, y el órgano de gobierno de las provincias es la Diputación, o en el caso de las islas, los cabildos insulares. El alcalde, nos dice también el artículo 140, que será elegido por los concejales o por los vecinos directamente. Y los concejales serán elegidos por los vecinos. Como hemos dicho antes, tiene personalidad jurídica propia y se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. Se podrán crear mancomunidades, que son agrupaciones distintos de la provincia. Luego el artículo 142 pues dice que las haciendas locales, los municipios, las provincias, se nutrirán de sus propios impuestos, de los impuestos de las comunidades autónomas y de los impuestos del Estado. Realmente no dice cómo ni con qué frecuencia, por lo tanto es un artículo un poquito vacío de contenido. Pero bueno, sí que dice de quién puede recibir, de quién debe teóricamente recibir dinero las haciendas locales, los municipios. Vamos a ver el artículo 143. Nos habla ya de las comunidades autónomas. Y dice que podrán acceder al autogobierno las provincias limítrofes con características comunes, históricas, culturales y económicas. Podrán acceder a su autogobierno los territorios insulares y podrán acceder a su autogobierno las provincias que tengan una entidad regional histórica. Como veis, está hecho a la medida. Este artículo está pensando en las posibles comunidades autónomas, o estaba pensando en el año 78, en las posibles comunidades autónomas que se iban a crear en España. Entonces lo está haciendo más o menos un poco a la medida de las posibilidades. Luego nos habla el artículo 143, el punto 2 y el punto 3, pues cuál es el proceso de constitución de las autonomías, y el artículo 144 igual, y luego nos tenemos que remitir al artículo 151 para ver otra forma, y también a la adicional, a la transitoria segunda, creo que es, efectivamente, a la disposición transitoria segunda, que nos habla de otra vía de acceder a la autonomía. Ten en cuenta que en el año 78 las autonomías no existían
Y aquí nos dice cómo se van a hacer, cómo se van a crear esas autonomías, cuál va a ser el proceso de constitución de esas autonomías. No lo vamos a ver en detalle, sí decir que, bueno, viene muy bien explicado en el libro, de todas formas decir que hay tres vías, digamos, bueno, hay tres vías, sí, que son la vía lenta, digamos, cuando 2/3 partes de los municipios, etcétera, etcétera. Hay lo que se llama la vía rápida, cuando las 3/4 partes de los municipios, tal. También la vía rápida, más rápida es la disposición transitoria segunda, que dice que aquellos territorios que ya fueran autonomía del año 31, que accederán a autonomía con la República, pues que directamente conseguirán su autonomía. Y también tenemos la otra vía, que es por ley orgánica. Por ley orgánica, que es el caso de Madrid, Ceuta y Melilla, pues se hacen autonomía, o en el caso de Ceuta y Melilla, ciudades autónomas. He dicho que esto, sí, para profundizar, pues o bien nos seguimos leyendo, nos leemos la misma Constitución, o el libro lo explica bastante bien. El artículo 145 ya nos habla de los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas. ¿Qué acuerdos pueden adoptar? ¿Qué convenios pueden celebrar las comunidades autónomas? Pues podrán celebrar convenios para la gestión y prestación de servicios exclusivamente. Servicios como sanidad, como bomberos, etc. El resto de los acuerdos necesitarán la autorización de las Cortes Generales. Es decir, el único convenio que pueden celebrar las comunidades autónomas son convenios que tengan que ver con la prestación de servicios. Es decir, si arde un bosque cerca del límite territorial de mi comunidad, pues tú tienes, otra comunidad tiene los bomberos más cerca, pues tú sofocas ese fuego y yo te pago a ti en dinero o te sofoco el fuego en otro sitio que a mí me venga mejor, ¿no? Etcétera. Lo mismo con sanidad, lo mismo. Esos son los únicos convenios que pueden celebrar. Todo lo demás, como he dicho, necesita autorización de las Cortes Generales. En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no se pueden federar. El artículo 146 nos sigue hablando del proceso de elaboración del Estatuto de Autonomía. El artículo 147 ya nos habla de qué es un estatuto. Los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma. Dice serán, ahora mismo no tengo aquí abierta la ley, porque todavía los estatutos no existían. Entonces, los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma. Y el Estado los reconocerá como parte integrante de su ordenamiento jurídico, lógicamente. ¿Qué deberá contener un estatuto de autonomía? Esa ley, el estatuto es una ley. ¿Qué debe contener esa ley, ese estatuto de autonomía? Pues el estatuto tiene que contener la denominación de la comunidad. ¿Cómo se va a llamar ese territorio, esa comunidad autónoma o esa ciudad autónoma? La delimitación de su territorio y la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. Por ejemplo, pues esto será la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Extremadura, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que contener también el estatuto qué competencias va a asumir o ha asumido o piensa asumir y, en fin, desarrollar las bases para traspasar esos servicios. La reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos, lógicamente, y requiere la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. Vamos a ver qué competencias en el artículo 148, qué competencias pueden asumir las comunidades autónomas.
casi más importante que ver las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, casi es mejor ver, vamos a verlo, y luego es mejor casi memorizar, y además tiene bastante lógica, aquellas competencias que no puede asumir las comunidades autónomas, por lógica. Así que vamos a verla, vamos a leerla, porque siempre es interesante que nos vayan sonando. Yo las he agrupado por concepto. Respecto a la organización y territorio, pues, lógicamente, ¿qué competencia puede asumir? Pues la organización de sus instituciones, las funciones que correspondan a la administración del Estado sobre los municipios, las corporaciones locales, la ordenación de su territorio, el urbanismo, la vivienda, obras públicas, vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. Respecto a los recursos, industria y transporte, pues bueno, los ferrocarriles, carreteras y el transporte cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma, pues asume esa competencia. En cuanto el ferrocarril es de ámbito nacional, ya no puede asumir esa competencia. La agricultura y la ganadería, los montes y aprovechamientos forestales, aunque aquí hay una legislación básica del Estado, los proyectos de construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos, las presas hidráulicas, ferias interiores, fomento del desarrollo económico de cada comunidad autónoma, la artesanía, el turismo. Respecto a la cultura y deporte, pues todo sean puertos y aeropuertos deportivos, no los comerciales, la caza y la pesca, en aguas interiores, museos, bibliotecas, solo su gestión, puesto que la defensa corresponde al Estado. Museos, bibliotecas y conservatorios de música, patrimonio monumental, exactamente igual, tienen a cargo su gestión, pero la defensa de ese patrimonio monumental corresponde al Estado. Fomento de la cultura, la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma, promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. Bien, todo esto respecto a cultura y deporte. Y respecto a sanidad y medio ambiente, pues la gestión en materia de protección del medio ambiente, aunque aquí también existe una legislación básica del Estado, la asistencia social y, muy importante, la sanidad e higiene. Dice, transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que, como he dicho antes, conviene quedarse, quizás sea más efectivo controlar qué competencias no pueden pasarse a las comunidades autónomas, no pueden transferirse, para entender todo lo que se ha transferido, el por qué y el por qué otras cosas no se pueden transferir. Como bien dice el artículo 149, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: la regulación y condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, etcétera, etcétera. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Lógicamente, una comunidad autónoma no puede entregar la nacionalidad. La nacionalidad es algo que corresponde al Estado central. Lo mismo pasa con relaciones internacionales, lo mismo pasa con defensa y fuerzas armadas. Administración de justicia, la legislación mercantil, penal, penitenciaria, legislación procesal. Hombre, imaginemos que una comunidad autónoma tuviera asumida la competencia de marcar su propia legislación penal y las penas en esa comunidad autónoma pues fueran peores o mejores que las del resto del Estado. Pues esto crearía un grave agravio comparativo y muchos problemas de justicia. Lo mismo, legislación mercantil, todo lo que es la legislación procesal, la legislación laboral, exactamente igual.
La legislación civil. La legislación civil sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles forales o especiales. Cuidado. El régimen aduanero, de relaciones internacionales y legislación mercantil, el régimen aduanero y arancelario y comercio exterior. El sistema monetario, lógicamente, ninguna comunidad autónoma puede acuñar moneda propia. La legislación sobre pesas y medidas, en fin, la hacienda, es importante, hacienda general y la deuda del Estado. La hacienda es la otra cosa, como ya aparece en artículos más adelante, habla de la colaboración con la hacienda, colaboración en la financiación, pero la hacienda general corresponde al Estado. Continúa el artículo 149 con las competencias del Estado y vamos a señalar pues, los más importantes: el fomento de sanidad, la sanidad exterior, la legislación sobre productos farmacéuticos. Esto es importante, la legislación básica y régimen económico de la seguridad social. ¿Por qué? Pues porque la seguridad social es la que marca, por ejemplo, cosas tan importantes como las pensiones. Entonces, cada comunidad autónoma sería una catástrofe que estableciera un tipo de pensiones más altas que otras. Lógicamente, el régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, que algo veremos, o bastante, más adelante, es algo que no se puede dejar en manos de cada comunidad autónoma, sino que todas tienen que regirse por el mismo procedimiento administrativo. La pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas. La marina mercante, puertos, aeropuertos, es decir, el control del espacio aéreo y el control de las costas en general. Lógicamente, por eso digo que al observar, al leer las competencias que tiene el Estado, es más fácil saber qué competencias se pueden delegar a las comunidades autónomas, por una cierta lógica. En el caso de que apareciera alguna pregunta de este tipo, pues, más que nada, como hemos visto en el artículo, en la primera parte del artículo 149, todo lo que corresponda a una nación, a un país como tal, en las relaciones internacionales, fuerzas armadas, casi toda la legislación mercantil, laboral, penal, la justicia, la administración de justicia, el régimen aduanero, o sea, lógicamente esto tiene que estar concentrado. Aquí hemos visto la continuación del artículo 149 y continuamos. Los ferrocarriles, los transportes terrestres. Imaginemos que una comunidad toma una disposición, dicta una disposición, la Comunidad de Madrid dicta que a partir de ahora todos los camiones y trenes que entren en Madrid tienen que pagar un arancel, una aduana o tienen que, yo qué sé. En los transportes terrestres, la regulación del transporte terrestre y de los ferrocarriles que atraviesen más de una comunidad autónoma, lógicamente, los nudos de comunicaciones, eso, todo lo que afecta al Estado tiene que estar en manos del Estado. Correos y telecomunicaciones. Todo lo que sea aprovechamientos hidráulicos, lógicamente cuando las aguas discurran por más de una comunidad, y en general todo lo que afecte a más de una comunidad. Una instalación eléctrica cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad. La legislación básica, esto como hemos dicho antes, sobre el medio ambiente, sobre protección del medio ambiente y sobre montes, los aprovechamientos forestales, que luego será desarrollada por las comunidades autónomas.
las obras públicas de interés general, lógicamente, cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma. Bases del régimen minero y energético, régimen económico y tenencia y uso de armas y explosivos. La legislación sobre armas y explosivos está en manos del Estado. Y vamos a ver el tema de las competencias, continuando con el artículo 149. Competencias y legislación del Estado y comunidades autónomas. Dice, las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. Es decir, lo que el Estado no se atribuya, las comunidades autónomas podrán apropiarse de esa competencia. ¿Listo? La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía y viceversa corresponderá al Estado, efectivamente, cuyas normas prevalecerán en caso de conflicto sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Es decir, aquí se trata de evitar que haya un vacío legal. La competencia o la tiene el Estado o la tiene la comunidad autónoma, aunque sea una competencia que corresponde a la comunidad autónoma. Si la competencia está sin traspasar, se aplicará la legislación estatal. Una vez que la competencia está traspasada, se aplicará la legislación autonómica, pero ninguna competencia se puede quedar en un vacío legal. Esto es lo que viene a decir aquí este artículo, esta parte del artículo 149. ¿Listo? Y nos dice que tenemos la legislación estatal, que tiene bajo su manto, bajo su jurisdicción, pues todas sus competencias, las competencias del Estado que hemos visto antes, y la competencia o competencias que las comunidades autónomas no hayan podido todavía hacerse cargo de ellas. Y las tiene a cargo el Estado y es su responsabilidad. Y la legislación autonómica, que tiene bajo su manto pues todas las competencias que haya asumido, todas las competencias que se hayan traspasado. En caso de que haya algún para evitar los vacíos legales, pues el derecho estatal siempre será supletorio. Bueno, respecto al artículo 150 nos habla de la coordinación de competencias legislativas. Es decir, como vemos hay competencias que corresponden al Estado, pero que por su naturaleza pueden ser desarrolladas o pueden ser transferidas a una comunidad para que la gestione una comunidad autónoma y para que las aplique dentro de su ámbito, de su marco de comunidad autónoma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esto de traspasar competencias del Estado a las comunidades autónomas? Bien, pues hay dos maneras, que son el Estado puede transferir a través de una ley orgánica, puede transferir o delegar una de sus competencias, pero tienen que ser competencias que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia. No puede transferir cualquier tipo de competencia. También lo que puede hacer las Cortes Generales pueden, mediante una ley marco, pueden atribuir la facultad a una comunidad autónoma de que dicte normas que afecten solo a ella misma. Entonces las Cortes Generales dictan una ley marco y le dice, dicte usted su norma dentro de este marco, sin salirse de este marco, para su comunidad autónoma y punto. Es decir, tenemos que estas dos maneras de transpasar competencias, transferir
o delegar competencias del Estado mediante ley orgánica y mediante una ley marco, una ley que encierra los límites de lo que se puede legislar. Realmente la ley orgánica también va a encerrar los límites de lo que se puede legislar, pero deja, en principio, debe dejar un margen más amplio. Y bueno, pues como para evitar problemas y para evitar conflictos entre legislaciones autonómicas, pues la Constitución contempla en el artículo 150 que en caso de conflicto, las Cortes Generales, por mayoría absoluta, perdón, las cosas del directo. Las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, pueden dictar leyes que armonicen ese conflicto, ese problema que se haya generado entre legislaciones autonómicas, ¿no? ¿Cuándo? Pues cuando así lo exija el interés general. Esas son las leyes de armonización, ¿no? Las Cortes, por mayoría absoluta, atención que dice, de cada Cámara, del Congreso y del Senado. Mayoría absoluta, porque estamos interfiriendo con leyes de amortización, estamos interfiriendo en leyes a las que le habíamos dado autonomía y entidad jurídica propia. Por eso dice que esto es grave, es que el Estado le dice, sí, tú legisla y tú legisla lo tuyo, cada uno que legisle lo suyo, y ahora decimos, bueno, cuidado, vamos a poner orden porque está en conflicto entre vosotros dos o simplemente pues se ha generado un problema entre comunidades. Entonces se guarda el Estado, se guarda esa carta de poder arreglar un conflicto, un problema. Ya dice que es por mayoría absoluta de cada Cámara, del Congreso y del Senado, y cuando así lo exija el interés general. Esas son las leyes de amortización. Es una carta que tiene en la manga el Estado. ¿Listo? Es importante. El artículo 151 nos vuelve a hablar de la elaboración de estatutos, la vía rápida, 3/4 partes de los municipios, etc. Ya he dicho que esto viene bien explicado en la página 97 del libro, el proceso de elaboración de los estatutos. El artículo 152 nos habla de los órganos que tienen las comunidades autónomas. La comunidad autónoma tiene que tener una asamblea legislativa, un parlamento autonómico, una asamblea autonómica elegida por sufragio universal. Tiene que tener un consejo de gobierno, el gobierno de la comunidad autónoma, que es el que tiene las funciones ejecutivas y administrativas. Este Consejo de Gobierno tiene que tener un presidente que es el presidente de la comunidad autónoma. Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno. Este Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. Bueno, estaba pensando posibles preguntas de test y efectivamente salen bastante. Y el otro órgano de la comunidad autónoma es un Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma tiene su Tribunal Superior de Justicia. Los que entiendo yo que hacemos ahí un paréntesis. Tribunal Superior de Justicia culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, las sucesivas instancias procesales en su caso.
se agotarán ante los órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la comunidad autónoma. Cuidado, pero sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, que ya hemos visto que era la más alta el órgano más alto del Poder Judicial, de los tribunales de justicia. Bueno, pues estos son los tres órganos, los cuatro órganos que tienen que tener una comunidad autónoma. Un parlamento, una asamblea legislativa, un gobierno, consejo de gobierno, pues se llaman consejeros, el presidente como institución, como presidente de la comunidad autónoma, y un tribunal superior de justicia. Vamos a ver el artículo 153, que nos dice quién controla la actividad de los órganos de las comunidades autónomas. Bueno, pues el control se ejercerá por estas cuatro instituciones, que son el Tribunal Constitucional, porque va a vigilar la constitucionalidad de sus leyes. El Gobierno, porque tiene que vigilar el ejercicio de esas funciones delegadas, que ha delegado por ley orgánica. La jurisdicción contenciosa administrativa, pues va a vigilar toda la administración, todos los procesos administrativos de las autonomías, y el Tribunal de Cuentas pues va a vigilar todo lo relativo al proceso económico y los presupuestos. Estas son los cuatro instituciones, los cuatro órganos que van a controlar a las comunidades autónomas. El artículo 154 nos habla del delegado del gobierno y nos dice que el delegado del gobierno en las comunidades autónomas, en cada comunidad autónoma hay un delegado del gobierno, y el delegado del gobierno dirige y coordina la administración del Estado en territorio de la comunidad autónoma. ¿Listo? Cuando me paro así un poquito a veces mirando una pregunta, ya estoy pensando o es que la he visto en preguntas de test, o es que... y me llama la atención. Bueno, aquí tenemos el famoso artículo 155. Y digo que es famoso actualmente por el tema del independentismo catalán. Esto lo digo más que nada para que os ayude a memorizar. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente el interés general de España, el gobierno, ¿qué puede hacer el gobierno? Pues el gobierno primero le enviará un requerimiento al presidente de la comunidad autónoma para que cese en su empeño o para que cumpla sus obligaciones, etc. Si no es atendido este requerimiento del gobierno, llevará el asunto al Senado, y el Senado tiene que ser por mayoría absoluta, autorizará al gobierno. Entonces el gobierno, con la autorización por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, o para la protección, adoptará las medidas para proteger el interés general. ¿Listo? El proceso por el cual el gobierno puede adoptar medidas ante un incumplimiento de una comunidad autónoma. Y también nos dice que para la ejecución de las medidas previstas, el gobierno podrá dar instrucciones a todas las comunidades autónomas. Pero el gobierno puede adoptar las medidas siempre que tenga el apoyo, el respaldo de la mayoría absoluta del Senado, y tras haber hecho un primer requerimiento al presidente de la comunidad autónoma. Bien, vamos a ver al 156. Ya tratamos un tema que es menos espinoso y bueno, lo mejor es pasarlo cuanto antes.
leerlo, a ver, que se nos quede algo memorizado, que es lo importante. Artículo 156, autonomía financiera de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, etc. Y las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, gestión y la liquidación de los recursos tributarios. Es decir, las comunidades autónomas son colaboradores del Estado. El artículo 157 nos habla de cuáles son los recursos de que disponen las comunidades autónomas. Nos dice que están constituidos por los impuestos cedidos, total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. Esto hay que leerlo todo porque no hay manera de resumirlo, si es que aquí ya no está mal resumido. Los recursos están, hemos dicho, constituidos por los impuestos cedidos, por sus propios impuestos, por transferencia del Fondo de Compensación Interterritorial, que ahora veremos, y otras asignaciones a cargo de los presupuestos generales del Estado, por rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado, producto de las operaciones de crédito. Bien. Las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio, lógicamente, o que supongan un obstáculo a la libre circulación de mercancías o servicios. Esto prácticamente es una repetición de lo que ya hemos visto. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras. Bueno, pues de esto es de lo que... Estos son los recursos que tienen las comunidades autónomas. Y ahora vamos a ver ese fondo de compensación interterritorial. Nos dice el artículo 158, que es el último ya del título octavo, que en los presupuestos generales del Estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función de su volumen de servicios y actividades que hayan asumido. Es decir, según las competencias que hayan asumido, recibirán una parte de los presupuestos generales del Estado. Esto es una pelea constante, como comprenderéis, entre el Estado y las comunidades autónomas, sobre todo las más fuertes, porque han asumido mayores competencias. Entonces, este presupuesto dice, podrá establecerse una asignación en función del volumen de los servicios y las actividades estatales que hayan asumido. Y en función también de una garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos, lógicamente. Una autonomía que necesite determinados servicios públicos y no tenga fondos, pues puede ser ayudado por los presupuestos generales del Estado, pueden destinar una partida concreta. Bueno, y nos habla también el artículo 158 del Fondo de Compensación Interterritorial, que nos dice que es un fondo para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y para hacer efectivo el principio de solidaridad. Este fondo de compensación debe estar destinado a gastos de inversión. Esto es demagogia, porque una vez que el dinero entra en una comunidad autónoma o entra en cualquier sitio, en un banco, decir, este dinero va destinado a esto. En fin, es un poquito complicado. Pero bueno, debe ser destinado a gastos de inversión. Y este fondo de compensación interterritorial, pues son las Cortes Generales las que lo distribuyen entre las comunidades autónomas. Y se supone que está, como he dicho, para corregir desequilibrios económicos. Esto es otro foco también de disputa, lo mismo que el apartado de que va a determinadas comunidades autónomas de los presupuestos generales del Estado, pues a ver qué puede coger
cada comunidad autónoma del Fondo de Compensación Interterritorial, pues también es otro problema y otro foco de disputa. ¿Listo? Y creo que con esto, hemos acabado el título octavo, la organización territorial del Estado. Y nada más, nos vemos próximamente.